Damos gracias al Señor, hermano, por un día más que nos permite estar en su casa. Sabemos que el Señor ha sido bueno, hermanos, y por eso estamos en este lugar. Quiero dar gracias a Dios y el pastor que me ha permitido estar este día aquí. Me ha prestado el púlpito, hermano. Y estoy agradecido por el Señor. Le voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia. Vamos a leer el versículo y luego vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Voy a poner mi timer para no pensar en ahorita. Ahí está. Tienen su Biblia por ahí, hermanos. Los invito. Vamos a leer Proverbios 22:6 y luego oramos. Amén. Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hoy traemos, Señor, el tema, hermanos. Y pues yo estaba diciendo, ¿cómo? Y este tema le puse al familiar. Oramos al Señor, Padre y Dios que estás en los cielos. Señor, damos gracias por este momento que tú nos permites estar en tu casa. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, bendice a mí, Padre bendito. Señor, y que todo lo que digamos, Señor, aquí sea palabra tuya, Padre Santo. Que lo que sea en nosotros, Señor bendito, sea, Señor, arraigado, Señor, en el nombre de Jesús, y que lo que Padre Santo traemos, Señor, sea palabra tuya, Padre bendito. Que tú hagas un impacto en los corazones de las personas, Señor, que van a escuchar esta palabra, Señor, que tú me has dado. Te pido por aquellos hermanos que están a través de las redes sociales escuchando, que tú los bendigas también de igual manera en el nombre de Jesús, que se están pasando un momento de dificultad, Señor. Sabemos que la palabra siempre llega a tiempo, Padre bendito, y fuera de tiempo, Señor, pero como sea, les va a llegar esa palabra, Señor, y va a ser, Señor, impacto en su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les quería decir, hermanos, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. O sea, cuando está diciendo instruye al niño, la palabra de Dios nos está enseñando que tenemos que educar a nuestros hijos cuando están niños, cuando están pequeños. Porque si nosotros nos damos cuenta, un arbolito, si el arbolito está pequeño y el arbolito vemos que va torcido, y nosotros vamos y le ponemos una varita, ese arbolito va a ser derecho. Porque nosotros trabajamos en ese arbolito cuando estaba pequeño. Pero cuando el árbol ya está grande y está torcido, no hay manera más de que le metan herramienta fuerte para poder aquel árbol bien cortarlo o hacer algo con aquel árbol. Pero derecho ya no se va a hacer. Y es por eso que la palabra del Señor nos está diciendo aquí que trabajemos en nuestros hijos. Que estemos constantemente trabajando en nuestros hijos. Pero eso lo tenemos que hacer cuando nuestros hijos están pequeñitos. Así como los hijos van creciendo, así nosotros tenemos que ir alimentando a nuestros hijos, no con nuestras palabras, sino que con la palabra de Dios. Porque cuando estábamos afuera del camino del Señor, queríamos hacerlo a nuestra manera y no funcionaba. Pero ahora, cuando nosotros vamos y instruimos a nuestros hijos, tenemos que decirles, la palabra dice. Y esta es la manera que el Señor está trabajando en nuestros hijos. Acordémonos que somos sacerdotes de nuestra casa. Muchas veces, hermanos, queremos evangelizar a medio mundo, pero no evangelizamos a nuestros hijos. A nuestros hijos los dejamos afuera. A nuestros hijos los dejamos olvidados. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Queremos ir a evangelizar allá a la tienda, queremos ir a evangelizar a la calle, pero nuestros hijos están necesitados. Nuestros hijos necesitan palabra del Señor. Porque nosotros, hermanos, tenemos que comenzar desde nuestra casa para después llevar la palabra a los demás. Es el primer ministerio que el Señor nos ha dado, sacerdocio de casa. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos ponemos a platicar con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo le entregamos
entregamos a nuestros hijos. En mi caso, hermano, yo cuando vino mi hijo, ustedes saben, llegó mi hijo, ya vino grande. Él no creció conmigo. Entonces yo decía, se me va a hacer difícil para comenzar como un comienzo con mi hijo, que ya era mi hijo porque ya está grande. Pero el Señor me dio una bendición. Me regaló un hijo pasivo, un hijo que me escucha, un hijo que me pida permiso para ir a la tienda, un hijo que me pida permiso para todo, hermano. Es una bendición de parte del Señor para mi vida, porque en realidad no me ha tocado luchar con mi hijo. El Señor me regaló esa bendición que me dio algo pasivo. Y es ahora que yo estoy trabajando en la vida de mi hijo, por medio de la palabra. Entonces, yo he decidido ahora tomar un tiempo, nos levantamos a las 5 de la mañana y nos vamos a pescar. Y cuando estamos allá pescando, yo le estoy platicando de las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo le estoy diciendo, mira, si te pasa esto, el Señor te puede sacar de este problema. Y nos ponemos a platicar, hermanos, y nos ponemos a platicar, pero yo le pedí gracias al Señor para yo poder hacer eso. Porque yo me hallaba por dónde comenzar. Porque, hermano, si algo ha sido yo, he sido tímido con mi familia. No he tenido la capacidad para llegar y decir, mira, es dar un consejo a mis hijos. Pero yo le dije al Señor, Señor, ayúdame tú a dirigir a mi familia. Entonces se nos ha dado ese tiempo de ir a la pesca. Nos levantamos y todo el tiempo de pesca ya es plática. Y platicamos del Señor. No platicamos otra cosa, sino que platicamos las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Porque yo he decidido tomar ese tiempo con Él, porque es un varón. Ahora las hembras, ellas necesitan que su madre tome ese tiempo con ellas. Porque un padre no puede decirle a una hembrita acontecimientos que van a pasar en su vida. Pero su madre es la encargada de hacer eso. Pero si son varones, nosotros como padres somos los encargados. Porque a veces nos olvidamos de ellos y no les estamos entregando. Dígame usted cuánto tiempo les estamos entregando para una plática con amigos. Yo le digo a mi hijo, aquí no te voy a hablar como patrón, porque en el trabajo yo le hablo como patrón, ahora te voy a hablar como amigo. No te voy a hablar te voy a hablar como tu mejor amigo. Y hemos entrado en esa confianza. Y yo sé que el Señor está trabajando en su vida. El Señor está trabajando en su corazón. Yo tengo fe en el Señor, que el Señor va a hacer esa obra. Y un día me va a decir, papá, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque yo se lo he entregado al Señor. Es necesario que nuestros hijos sepan nuestro testimonio, nuestros fracasos que nosotros hemos pasado en la vida. Y es que la Biblia nos está enseñando que nos instruyamos. Que nos instruyamos, que les contemos. Si tuvimos ya del Señor, ¿cuáles fueron tus fracasos? Yo le he dicho a mi hijo, no hagas esto, porque a mí me fue mal en la vida. Es necesario que nosotros dediquemos ese tiempo, que nosotros les contemos el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y de lo que sufrimos por causa de la desobediencia. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con nuestros hijos y les hemos dicho que la paga del pecado es la muerte? Que si andan pecando, que si hacen cosas que no le agradan al Señor, el Señor los puede entregar a una muerte espiritual y material. Es necesario que nuestros hijos sepan eso. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos que tengan cuidado con su pareja que van a escoger? Que la Biblia dice que no se debe unir en yugo desigual. Todo eso necesitamos platicárselo a nuestros hijos. Que cuando se enamoren sea de alguien que tenga temor del Señor. Porque eso puede causar un alejamiento del camino del Señor. Es necesario que todo eso se lo digamos. Es necesario que le digamos a nuestros hijos que si un día ellos conocen a una muchacha, la tienen que respetar hasta el día de su matrimonio. Porque si entran en fornicación
Necesitamos platicar con nuestros hijos, porque nosotros como padres sabemos qué cosas nuestros hijos están haciendo mal. Nosotros necesitamos platicar con nuestros hijos que tengan cuidado con lo que están mirando de sus móviles. Porque, hermanos, hoy en día hay muchos juegos satánicos. En esos juegos satánicos nuestros hijos los pueden llevar a casa y ahí están abriendo puertas para que el enemigo entre a nuestros hogares. Un ejemplo le voy a poner. Si sus hijos juegan con tal copa, usted tiene que tener cuidado con ese juego diabólico. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque yo, mi amado, por causa de escuchar música rock en la noche, me pegué una endemoniada que mejor ni le cuento. Porque yo me dormía escuchando los audífonos toda la noche. Yo estaba dormido, pero mi espíritu, mi hermano, mi alma que estaba recibiendo, el inconsciente estaba trabajando. Si nosotros abrimos puertas al enemigo, el enemigo va a entrar y va a destruir, porque dice la palabra de Dios que Él ha venido para matar, robar y destruir. Entonces tenemos que contarle a nuestros hijos de qué manera tienen que ir dirigiendo su vida. Tenemos que platicar con nuestros hijos. Tenemos que platicarle a nuestros hijos que cuando lleguen a la iglesia tenemos que servir al Señor con temor y temblor. Dice la palabra de Dios, en Deuteronomio 6 al 7, si tienes tu Biblia ahí, por favor acompáñame, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, la palabra del Señor nos está diciendo que en todo momento nosotros tenemos que hablar de nuestros hijos la palabra de Dios. Al acostarte, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Pero esas palabras tienen que estar en nuestro corazón como sacerdote de casa. Nosotros, el Señor nos ha dado una familia, nos ha regalado una familia, por lo tanto, nosotros somos sacerdotes y somos los encargados de dirigir esa barca que el Señor nos ha entregado. Nosotros tenemos que hacerles saber a los jóvenes que ellos no tienen tiempo más que para el Señor. Yo no hablo de que los jóvenes no tengan tiempo de divertirse, sí, pero si es tiempo del Señor, es tiempo para el Señor, y el Señor es primero en la vida de un joven. Porque así dice la palabra en 1 Corintios 7, 32 al 33. Quisiera que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra aquí? Que el soltero, el joven, tiene que tener cuidado cómo agradar al Señor y de qué manera agradar al Señor. Tenemos que platicarle a nuestros hijos que no es bueno que agarren las cosas del mundo. El otro día, mi hermano, yo miré, estaba viendo una prédica yo por allá en una iglesia, no tan lejos de aquí, bien cerca, ¿verdad? Y teníamos una visita apostólica. Y había venido un joven lleno de tatuajes, todo lleno de tatuajes. Y no estoy criticando sus tatuajes, porque fuera del camino del Señor, cualquier cosa pudimos haber cometido. Pero, mi amado, yo tengo tatuajes, y me avergüenzo de mis tatuajes. Y un día me preguntó un muchacho y me dijo: ¿qué significan esos tatuajes? Ignorancia, le dije. Tus tatuajes significan ignorancia, porque no pensaste lo que ibas a hacer, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no me he visto mis tatuajes? Porque yo trato de cubrirmelos, porque me da vergüenza. Y aquel joven, porque había venido con el apóstol, lo subieron al púlpito. El primer día que el hombre
trajeron a la iglesia. Los jóvenes de la iglesia quieren andar como andan aquellos jóvenes allá afuera. Y no los estoy juzgando, que ellos están en el mundo. Y dice la palabra de Dios que a los de afuera el Señor lo va a juzgar. Pero entre nosotros nos tenemos que juzgar, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Mi amado, porque el Señor es santo, porque quien tú estás sirviendo quiere santidad para Él, de nosotros hacia Él. No agarres las cosas del mundo. Lo del mundo, mi amado, es del mundo. Y si tú estás viviendo en luz, las tinieblas no tienen lugar ahí. Entonces es necesario que practiquemos todo eso con nuestros hijos. Y hoy esta noche vamos a estar hablando. Hoy esta noche vamos a estar hablando del pecado de los hijos de Eli. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 2:33 al 36, si me puede acompañar. Primera de Samuel 2:33 al 36 dice: el varón de los tuyos que no corte de mi altar. Oiga bien lo que está diciendo el Señor. Es una promesa que el Señor le está haciendo a un hombre. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal: esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fides. Ambos morirán en un día. Y no me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo te edificaré casa firme, y adorará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El Señor ahí está hablando de que va a bendecir una familia, pero va a entregar a otra a la muerte, a la destrucción. ¿Pero por causa de qué? ¿Por causa de qué el Señor está haciendo esto? Y si nos vamos a la palabra del Señor, mi amado, vamos a hablar en el 2:12 de Primera de Samuel. Acordémonos que Eli era un sacerdote de la descendencia de Aarón. Él venía con el sacerdocio de descendencia en descendencia, y él tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fides. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 2:12. Dice la palabra de Dios: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero aquí nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo aquellos hombres estaban sirviendo en el tabernáculo de reunión y no conocían al Señor? Entonces, ¿cómo nuestros hijos están? Tenemos hijos que sirven. ¿Cómo nuestros hijos están? Como padres sabemos cómo nuestros hijos están. Elí había servido como sacerdote a todo el pueblo de Israel, pero había dejado fuera a sus hijos. No les había enseñado el temor de Jehová. Amados, el Señor es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Y una cosa le voy a decir: Dios no es juguete de nadie. Porque un día el Señor me lo mostró, que Él no era juguete de nadie. Un día, mi amado, yo iba a la iglesia porque me invitaban, y en la tarde yo me iba para el río a tomar con otros amigos. Y un día encontramos unas personas allá. Y se nos hizo fácil, pero ese día en mi corazón me decía: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás yendo a la iglesia y después te vienes a cometer este pecado. Y aquellos hombres se emborracharon, mis amados, pero yo no voy a contar todo, lo voy a contar lo más rápido. Se emborracharon, mis amados, y sacaron unas armas de este porte y comenzaron a darle a todo el que estaba a la par, a punto de matarnos, mis amados, y comenzaron a disparar. ¿Y sabe qué? Yo me aventé al río y lo fui nadando. Y aquellos hombres disparaban
Milagro de Dios, no me pegaron. ¿Pero por qué? Porque yo estaba blasfemando contra las cosas del Señor. Yo estaba yendo a la iglesia, estaba conociendo lo que era bueno y después me iba haciendo lo malo. Y era lo que estos hombres impíos hacían aquí. Miren, impío, ¿qué significa? Falto de piedad. Alguien que no tiene piedad por nadie, cruel, no le importa nada. Si no le importan las cosas de Dios, ¿usted cree que le van a importar las cosas de los demás? Imposible, duro, inflexible, despiadado. Ese es una persona impío. Pero los asombroso de esto, estaban sirviendo, eran sacerdotes los dos, eran sacerdotes los hijos de Eli y no conocían al Señor. No conocían al Señor, ellos estaban sirviendo y no conocían al Señor. Y muchas veces nos pasa, muchas veces en nuestros hijos, hermanos, no los vemos leer la Biblia en todo el día. Están en el teléfono, pero no los vemos leer la Biblia. No los vemos ellos abrir una Biblia y comenzar a leer la palabra del Señor. Y si nosotros no buscamos el conocimiento de quién es Dios, porque dice que ellos no sabían quién era Dios. Y la Biblia nos enseña quién es Dios. En Isaías 4:13, mire, si tiene su Biblia, acompáñame, dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, ¿quién es el Señor? Mi amado, podemos conocer al Señor cuando nos levantamos y usted respira. Ahí está el Señor. Cuando usted se levanta y en sus pasos para ir a trabajar, ahí está el Señor. Si no fuera el Señor, no tuviéramos fuerza para nada. Si no fuéramos el Señor, estuviéramos perdidos. O sea que el Señor, mis amados, es todo en nuestra vida. Ese es el Señor. Aquel que se mueve en lo sobrenatural. Aquel que te dijeron que estabas enfermo, pero tú no sientes nada, porque el Señor ha curado esa enfermedad. Ese es el Señor. Aquel es el Señor, mis amados, que tú no sabes cómo pagaste la renta. Ese es el Señor. Aquel, mi amado, que llevó alimentos a tu casa. Ese es el Señor. Y eso, como sacerdote de casa, necesitamos enseñárselo a nuestros hijos para que vayan creciendo y cuando sean grandes no se aparten de Él. Porque somos sacerdotes de nuestros hogares, dice la palabra de Dios. Y dice en el 13, dice la palabra de Dios, mis amados, seguimos leyendo en el 13. Y era, dice, costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perón y en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después coma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eran prepotentes, no les importaba lo que era del Señor, no les importaba que aquel sacrificio que era del Señor, ellos lo tomaban primero. No les habían enseñado que tenían que honrar a Dios primero. Dice la palabra en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sabemos que lo primero era del Señor y ellos no estaban honrando al Señor porque ellos querían primero comer antes que el sacrificio fuera ofrecido al Señor. Si nos damos cuenta, ahí podemos ver que ellos no estaban honrando al Señor.
Señor dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. O sea que lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que lo primero es el Señor. Que cuando ellos reciben su cheque, tienen que agarrar lo primero y es para el Señor. Que todo aquello que llegue a sus manos, tienen que agarrar lo primero y eso es para el Señor. Porque si no, mis amados, van a cometer el error de que cometían los hijos de Dios. Que antes de que el sacrificio, antes de que el Señor recibiera aquella ofrenda que los demás habían llevado, ellos se lo comían. Porque no estaban honrando al Señor. Pero ¿por qué no honraban al Señor? Porque no lo conocían. Entonces es necesario que le enseñemos a nuestros hijos a que sepan quién es el Señor, porque si no, mis amados, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y el pecado trae consecuencias graves. Consecuencias, mis amados, que si tú no tienes la fuerza para pedir misericordia, el Señor te va a entregar en las manos del enemigo. Yo lo he sentido, mi hermano, yo me he sentido desesperado, yo me he sentido solo, yo me he sentido hasta abajo. Si supiera lo que he pasado, si solo supiera mi vida lo que yo he pasado, mi hermano, para la gloria y honra del Señor, ahora estoy aquí. Pero eso me costó lágrimas y no es necesario que un joven pase por eso. Por eso, instruye al niño y cuando sea grande no se apartará de él. Dice la palabra. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Aquellos hombres estaban cometiendo pecado. ¿Qué quieres tú como joven? ¿Qué quieres? ¿Quieres servir al Señor? Busca la santidad, dice la palabra de Dios. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor se aparte de iniquidad, se aparte de pecado. Porque no podemos estar invocando el nombre del Señor y cometiendo pecado. Como jóvenes, los jóvenes están expuestos a las delicias carnales, a los placeres de este mundo. Pero antes que vayas a cometer un pecado, acuérdate de quién es Dios. Antes que vayas a consumir ese pecado, acuérdate que Esaú, con un plato de comida, con una delicia que duró 5 minutos o 10 minutos, vendió su primogenitura. La vendió, la rechazó por un placer. Tengamos cuidado. Y eso lo tienen que saber nuestros hijos. Eso lo tienen que saber nuestros hijos. Porque después, para que salgan de ese hoyo, no es fácil. La depresión te va a atormentar. El miedo te va a fastidiar. Y vas a entrar en un estado terrible. En un estado que a nadie se lo deseo. En un estado, mi amado, que yo he pasado por eso. Y eso no se lo deseo. Yo creo que no tengo enemigos. Pero si hay alguien que se considera enemigo, no se lo deseo tampoco. Porque no hay nada más duro que eso. Ese es el terror del día, mi amado. Estar metido en esos problemas y no poder salir, sentir que te estás ahogando, sentir que estás en un hoyo. Así es de que vea, joven que me está escuchando, si tu padre te corrige, atiéndelo, atiéndelo, atiéndelo. Me voy a brincar, mi amado, porque tengo mucho que dice la palabra mía, dice en Proverbios. Vamos a hablar de esa corrección de los padres a nosotros. Yo soy hijo también. Yo soy hijo y soy padre. Y ahora sé lo que se siente cuando un hijo se porta mal con un padre. Yo me he portado mal con mi mamá, fíjate. Con un
sacrificio, mi amado, que mi mamá llevaba los frijoles a la mesa y yo a veces me lo rechazaba. Hay muchos padres que se avergüenzan, hay muchos hijos que se avergüenzan de sus padres, que cuando hay una reunión en la escuela no le dicen porque le da pena que los demás vean a su padre. No te avergüences de tu padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra, dice la palabra de Dios. Proverbios 1:10 dice: el hijo sabio dice, alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Alegra a tus padres. Si tu padre te dice, mira hijo, ve y te vistes bonito, ve, haz un corte de pelo bonito para que agrades al Señor, yo quiero que tú sirvas al Señor en santidad. Hazle caso a tu padre. Hazle caso a tu padre, que tu padre quiere lo mejor para ti. Tu padre quiere que tú sirvas al Señor en santidad, porque no hay alegría más grande del cielo, mi hijo, ahora. ¿Cuándo vas a aceptar al Señor? Porque nos podemos hablar, hemos tomado confianza. ¿Cuándo vas a aceptar al Señor? Te lo aseguro, le dije que día que tú le dices aceptas al Señor, yo contigo vamos a pasar los dos y vamos a decirle al Señor Jesucristo: Padre, te necesito, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Lo vamos a hacer juntos contigo. Porque ¿sabes qué? Muchas veces por el miedo te dice: papá, pues no es fácil ser cristiano, no es fácil, pero tampoco es imposible. Si supiera, le digo, la delicia de ser cristiano y la amargura de estar en el mundo. Porque yo he santificado a mis hijos. Yo le dije al Señor: quiero servirte yo y mis hijos. No solo quiero servir con mis hijos, con todos aquellos que están adentro de mi casa. Porque no están contigo, pues no puedes hacer nada. Muchos hemos tenido un pasado golpeado. No nos quedó más que cuando llegamos al Señor llamar y pedir perdón. Un día que yo sentía yo que no me habían perdonado, que por eso estaba sufriendo, ¿verdad? Y ya, perdón. Y me dijo un pastor: ya no pidas perdón. Porque yo les estaba platicando mi historia, ahora ya no pidas perdón, ya pediste. Porque de ahí se aprovechan los hijos. Si tú vives pidiendo perdón a un hijo, de ahí se va a aprovechar. Porque también los hijos llegan hasta donde uno se los permite. Tengo una niña chiquita, todos la conocen. 5 años acaba de cumplir. El otro día me llegó unas palabrotas de deporte a la casa. En inglés. No soy bilingüe, pero entiendo un poco. Y me llegó con esas palabrotas y le dije: primera y última vez que me dice esas palabras. Y me la volvió a repetir casi como a los 3 minutos. Y ahí le dije: si me vuelves a repetir esa palabra, te voy a castigar. Hasta ahorita ya no la volví a escuchar, gloria a Dios. Pero me dijo palabras fuertes, pues, que queman, ¿verdad? Entonces, si esas expresiones, le digo, no son de la casa, no le vamos a abrir puertas al enemigo que entra en nuestra casa, mis amados. Si al enemigo, mis amados, le hemos robado a Dios para que lo saque de la casa, no le vamos a abrir puertas para que entre otra vez. Porque cuando venga, no va a venir solo, sino que va a venir con 7 peores que él, dice la palabra de Dios. Así es que si ya saliste de un problema, no te metas ahora, dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24. El que destiene castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjense, si nosotros amamos a nuestros hijos desde temprano, con amor, tiene que haber un balance. Tampoco vamos a estar como dictadores, pero tiene que haber un balance. Y tienen que saber nuestros hijos que los padres se respetan. Que los padres se respetan, mi hermano. A mí me cuesta hablar en la casa, porque la verdad yo era muy así, pero el Señor me cambió mi vida, fíjense. Y ahora me he hecho un poco pasivo. Y yo me calmo, pero hay un momento que digo yo: no, es el tiempo de actuar. ¿Por qué? Porque amo a nuestros hijos.
quiero que mi hijo me diga, tu hijo es un profesional. Imagínense qué alegría de un padre que diga, el abogado, el abogado, doctor Elí, belleza pues. Pero que nosotros, nuestros hijos, nos digan, no, tu hijo ya está perdido. Tenemos que tomar ese tiempo nosotros. Tenemos que escuchar cuando nuestros padres nos están hablando. Nosotros como hijos tenemos que escuchar la corrección de nuestros padres. En Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. O sea que, mis amados, tenemos que escuchar a nuestros padres. Amados jóvenes, tenemos que escuchar. Los hijos de Elí se dejó. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Elí no atendió a su familia, la olvidó. Cuando el pueblo de Israel dice, ofrecían el sacrificio, ellos, antes de que le ofrecieran ese sacrificio, se lo comían. Elí quiso corregir a sus hijos cuando ya estaban perdidos, pero ahí era difícil. En el 2:22 dice de 1 Samuel, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que le daban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. Él decía que oían. Pero ¿por qué Elí no se enfocó en investigar cómo sus hijos estaban llevando aquel ministerio, el cual él había heredado? Él decía, yo oigo. Él no se dio cuenta por las demás personas. Pero él ya sabía, porque el Señor se lo dice más adelante. No, hijos míos, dice, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Él dice, preocupábamos por la fama de que por el pecado que estaban cometiendo. A nosotros, hermanos, no nos interesa que digan los demás. A nosotros lo que nos interesa es que nuestros hijos estén bien delante del Señor. Eso es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos allí se preocupó por la fama. En el 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y vi a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de los primeros de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí honró más a los hijos que al Señor. Elí de alguna forma tenía miedo corregir a sus hijos. Elí no enfrentó a sus hijos. Elí no le denunció el pecado que estaban cometiendo. Elí no le dijo, hijo, esto que están haciendo está mal. Esperó que la gente fuera con la queja para poder llamar la atención a sus hijos. Esperó que los demás dijeran, aquellos están cometiendo, haciendo cosas malas. No esperemos que a nosotros llegue otra gente a decirnos lo que nuestros hijos están haciendo, cuando nosotros ahora podemos tomar un tiempo con ellos. Si amamos a nuestros hijos, lo vamos a corregir. Entonces ellos
Pero eso trajo consecuencias. Y era lo que yo les estaba leyendo al principio. Que el Señor maldijo esa casa por causa del pecado. No permitamos que el Señor maldiga nuestra casa. El Señor maldijo la casa de Eli y bendijo la casa de Samuel. Nosotros tenemos que ser como esa casa de Samuel. Que nuestra casa sea bendecida. Porque el Señor cortó con toda la descendencia. Por causa de aquel padre alcahueto que no quiso decirle a sus hijos que lo que estaban haciendo está mal. Porque el hijo tal vez le decía: si tú me dices algo, yo me voy de la casa. Si tú me dices algo, es que tú no me quieres. Recién nos convertimos al Señor. Me acuerdo que una de mis hijas le decía a mi esposa: mala, cualquier cosita, mala. Y yo no más escuchando, ¿verdad? Y un día, mi amado, me llené de loco y le dije: le dices mala a la que te dio la vida, le dices mala a aquella que estuvo en el hospital contigo, le dices mala a aquella que te dio de la mano. A esa le está diciendo mala. Aquella que caminaba contigo debajo del agua para irte a dejar a la escuela. A esa le está diciendo mala. Jamás, nunca quiero que esa palabra se mencione. Hasta el día de ahora no he escuchado que nunca más le digo esa palabra. Pero tuve que tomar cartas en el asunto. Elí no tomó cartas. Dejó que sus hijos se reclamaran allá arriba y hicieran lo que ellos querían. Y lo peor, estaban en el altar. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Los amamos, dice la palabra, Proverbios 29:15. La vara y la corrección y se dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oiga, la vara y la corrección dan sabiduría, o sea que a veces es necesario corregir a nuestros hijos. Como le dije, tiene que haber un balance. No nos podemos aprovechar de los muchachos tampoco, pero tenemos que corregirlos. Tenemos que enseñarle que la paga del pecado es la muerte. En el 29:17 el mismo dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mi amado, si cuando un hijo se porta mal, se lo toma duro que puede haber para un padre. Los padres lloran allá de escondida. No llores delante de tus hijos, porque si tú lloras delante de tus hijos, ellos se van a aprovechar de tu debilidad. Van a ver que eres débil y se van a seguir portando así. Llora todo lo que quieras, pero hazlo de escondidas allá, delante del Señor. Y el Señor va a escuchar tus lágrimas. Mi madre sufría conmigo, era vago, hasta el día, cuando estaba muchacho. Pero ¿sabes qué? Nunca me enseñaron la palabra del Señor, porque mi madre no sabía de eso. Pero ahora el joven que está aquí, en la casa del Señor, tiene la oportunidad de que sus padres los están incluyendo en los caminos del Señor. Y dale gracias a Dios, porque tu padre está buscando al Señor y no es un borracho que llega a la casa hablando de riche, ni es un ladrón que está en la cárcel, ni es una persona que por causa de estar vendiendo droga está preso y tú estás solo y abandonado. Dale gracias a Dios que tienes a tu padre y tienes a tu madre. Y cada vez que sea necesario, bendícelos. Bendícelos, ámalos. Dile, no hay llegado más grande que te diga: papá, te amo mucho. Mi hijo es de pocas palabras, pero me lo dice. Y viene contento un poco. Sale caminando hasta así, de lado así. Me da alegría, amado. Me da alegría que mi hijo me diga eso. Y lo abraza. Lo abraza. Porque yo me llamo por mi vida, pero yo le dije al Señor, es que todos tenemos más que el Señor, ¿verdad? Enséñame, le dije, enséñame a ser un buen padre, enséñame a ser un buen amigo. Y ese momento, tómelo con su hijo, dale un momento, hagan
en su vida espiritual. Porque el Señor no tiene necesidad de nosotros. Yo se lo digo, el Señor quiere cuidar tu corazón. Y después entrégale lo mejor, las primicias de todos tus frutos. Yo sí le digo a mi hijo, le doy el consejo, porque yo no puedo dar un consejo de nosotros. Imagínate que un padre le va a decir, hijo, ¿por qué estás tomando? Y él es un borracho. ¿Cómo va a dar ese consejo? Pues, pero el Señor tiene control de sus manos. El Señor, mire, te voy a leer el último versículo para terminar, porque ya tenemos que respetar. Si usted trae un proyecto, a ver, me acuerdo, trae mi taila. Pero solo le voy a leer el versículo, y con este versículo terminamos. Primera de Samuel 3:12. Si lo tiene ahí, acompáñenme, me dice. Aquel día, dice, está diciendo el Señor, hermano, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. O sea que Elí sabía el pecado de sus hijos y no se lo dijo. Entonces el Señor se había resuelto matar a sus hijos. No permitas, joven, que el Señor resuelva quitarte la vida. No lo permitamos. Hoy es el momento. Yo le digo a los muchachos allá, tú tienes, le digo, porque están diciendo, ¿tienes Dios? ¿Para ti quién es tu Dios? No, el mismo Dios tuyo. Es mentira. ¿Sabes quién es tu Dios? Un jugador de fútbol. Porque en el momento que tú tienes que estar alabando al Señor, te estás jugando fútbol. Yo les he dicho a ellos, si tienen que jugar, no voy a ir. Pero si es tiempo del Señor, yo no voy a ir. Si el tiempo del Señor es el Señor, y dice la palabra de Dios, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor no comparte su tiempo con nada más. El tiempo del Señor es tiempo del Señor. Aquellos hombres, mis amados, menospreciaron el tabernáculo de reunión. Ahí lo dice la palabra. Menospreciaron la presencia del Señor. Se quedaban con las ofrendas del Señor. Elí no se los impedía. Despreciaban las ofrendas del Señor. Entonces dice que le dijo el Señor, por las iniquidades que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Oiga la blasfema contra el Señor. Y él no los ha estorbado. Él no les había dicho nada. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea que va a llegar un tiempo que tú ya no vas a tener opción. Va a llegar un tiempo que si uno sigue en el pecado, el Señor va a decidir entregarte al enemigo. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El Señor está de nuestro lado. Si aún estás aquí, si aún has cometido errores contra tus padres, si no les has hecho caso a tus padres, pídele perdón a Dios. Dice la palabra del Señor que Él va a tirar esos pecados a lo profundo del mar y que jamás nunca se acordará de ellos. Así de que, amados, hasta aquí la palabra. Vamos a orar, mi amado. Y en este momento, pues, vamos a orar, mi amado. Y nosotros conocemos a nuestros hijos. Conocemos a nuestros hijos, mis amados, y sabemos que nuestros hijos están haciendo, que están pasando. Nosotros amamos a nuestros hijos. Y yo en este momento, el joven que oyó, escucha la reprensión de tu padre. Trata de agradar a tu padre. No ha llegado más grande que un padre que le sirvas al Señor. Sirve al Señor con temor y temor. Aparta un tiempo para el Señor.
que la palabra del Señor te llegue. Recuerda de tus hijos. Haz memoria de tus hijos. Y dile al Señor, aquellos hijos que no están, si estás pasando momentos de dificultad, amigo que me está escuchando a través de las redes sociales, si usted está pasando momentos de dificultad, ahora yo le pido que entre en oración juntamente con este pueblo que está aquí en la casa del Señor y le diga, Padre, no puedo solo. Padre, no puedo solo. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para poder dirigir mi familia. Padre Santo, lo he intentado, pero todo ha sido en vano. Esa vez, Padre, que hice un compromiso contigo, también yo quiero que mi familia sea también de la misma manera. Hoy vengo a presentarte mis hijos delante de ti. Padre Santo, si están cometiendo pecados, Señor, a mí me lo pueden esconder, pero a ti no, Señor. Padre Santo, ayúdame, porque necesito, Señor, necesito esa dirección que viene de lo alto. Así, Padre Santo, como le hablaste a Salomón, Señor, cuando él te pidió sabiduría, hoy venimos como unos padres, amadores, Señor, de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos te sirvan. Señor, tú los conoces. No importa, Padre Santo, la edad que tengan. No importa, Padre bendito. Tráelos, Señor. Los atamos, Señor, en el nombre de Jesús. Los atamos a este altar, Señor. Que ellos vengan, Señor, con un corazón contrito y humillado, a servirte, Señor, a honrarte, para que nuestra familia, Señor, sea bendecida como la familia de Samuel y no maldecida como la familia de Eli. Aquí te los presentamos, Señor, por nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te presento, Señor, presenten a sus hijos. Yo te presento, Señor, a Cristo, al Padre. Toque su corazón, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Yo te hablo de ti, Señor. Pero el último, Padre, que tiene la respuesta, eres tú, Señor. Joelia, Señor. Joelia está en tus manos, Padre. Toma control de su vida. Isayana, Señor, te la presento. Que te sirva, Padre, con temor y temblor en el altar, Padre. Que sepa, Señor, quién eres tú. Emily, Señor, tú conoces a Emily, Padre. Recuerda, Señor, que cuando tenía 7 días, Señor, te la presenté. Busqué, Señor, una iglesia y te la presenté, Padre, sin conocer que yo iba a estar, Señor, en tus manos ahora. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo lo que han hecho con ella, Señor. Pero yo te la presenté a ti, al Dios vivo, al Dios verdadero. Él es el Padre bendito. Él es, Señor, la pongo en tus manos, amigo, Señor. Toma control de su vida. Señor, tengo pedido en las manos, Señor, ese bebé que está en el vientre de mi esposa. A Jeremías, Señor. Tú lo nombraste, Señor, por nombre de Jeremías. Ahí está, Padre. Ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame, Padre bendito, a poderlo, Señor, guiar en santidad y amor a ti. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú escuchas, Señor, desde los cielos mi clamor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, he puesto mi confianza. Bendito sea Señor Jesús. Creo que el mensaje muy claro.
no me ayudas a agarrar la manita a tu hijo, a tu hija, nada. Y como familia unánime, damos al Señor por el mundo. Señor, como pastor de esta congregación, te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a ejercer una buena paternidad, Señor, en nuestros hogares. Señor, enséñanos y guíanos a ser buenos padres, buenos siervos, Padre, buenos esposos, buenos amigos, buenos hijos espirituales en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a cada uno de los hijos espirituales de esta casa. Bendigo, Padre, como Padre espiritual de cada uno de ellos, sus familias, sus hogares. Señor, nunca te apartes de ellos, Padre. Que tu presencia esté con ellos todo el tiempo. Bendecimos, Padre, esta casa. Bendecimos, Padre, cada uno de los hermanos que hemos participado de esta casa, Señor. Sabemos que eres bueno, gran misericordia, Señor. Y necesitamos de ti cada día. Cada día, Padre, cada día. Señor, bendiciendo a mis hijos, a mis nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, enséñanos de nos guiando